Bueno, entiendo que ya estamos en el aire. Está el querido Héctor Toti Flores, dirigente social, y Fabián Choso, el presidente de FONGA. Gracias a los dos por esta generosidad de estar conmigo esta noche. Bueno, ¿dónde está el fenómeno de la droga? Digamos, ¿cómo lo podríamos poner en términos de película, más que la foto de la cual podemos hablar después? Pero la película, ¿cómo ha sido en estos años? Bueno, yo creo que el informe de la UCA, que me parece que es muy serio y que pone hoy en la discusión hacia dónde vamos, es evidente que hay un crecimiento, pero muy fuerte, del consumo y también muy visibilizado, digamos, ¿no? A mí me parece que el tema antes estaba como en algunos focos, en algunos barrios, en algunos lugares, y hoy puede estar en cualquier lado. Y eso me parece que es lo distinto, es decir, en los últimos años se ha desarrollado en ese sentido. El otro tema que me parece interesante también del informe de UCA es que con represión no alcanza. Es decir, también el informe dice que donde hay policía en los barrios, eso no disminuye la venta ni la peligrosidad de los lugares donde ¿Eso por qué? se consume. ¿Tipo que hay connivencia? Porque tiene que ver, yo creo que, bueno, esto también es parte de lo que se visibiliza, la connivencia de las fuerzas de represión, de la política y de los que tienen poder. Sin lo cual todo el mundo no podría ver dónde y saber dónde se vende droga, etcétera, y que nadie haga nada. Y que nadie haga nada. Eso lo explicaría, digamos. Es terrible, así es. Y ahora se hace evidente. Todo lo que estaba más o menos larvado, ahora se hace evidente, digamos, ¿no? Hay veces cuando te cuentan la merca en el barrio, lo traen en el patrullero, vos no podés creer, pero existen esas cosas, no son fantasías. Entonces, esto también rompe con el paradigma de que llevando gendarme a un lugar, llevando policía a algún lado, se soluciona el problema de la penetración de la droga en los barrios. O sea, ¿vos no crees en gendarmería apostada? No, yo creo que intentando... no, se tiene que dar otro tratamiento. Y acá tiene que ver que hoy la droga también es un vehículo de construcción de un poder parainstitucional fenomenal. Siempre hubo en el conurbano bonaerense hace 20, 30 años que hay un poder parainstitucional oculto que estaba ligado a algunas prebendas del Estado, la aparición de los punteros y qué sé yo. Hoy la herramienta fundamental para ese poder parainstitucional es la droga. O sea, ya no es más el juego ilegal, por ejemplo. Ya no es más el juego ilegal, ya no es tanto la prostitución ni la trata, sino el tema donde se genera un enorme capital que permite desarrollar este negocio es la droga. Correcto. Y eso genera también algunas diferencias con relación a los liderazgos que se establecen. Bueno, también el informe dice claramente que hoy los líderes en la villa, yo vivía en una villa cuando vine de Entre Ríos hace 40 años, y aquel que trabajaba, aquel que tenía la posibilidad de irse, que se esforzaba, era un poco el espejo donde mirarse y que todos querían. Hoy eso ya no es así. Hoy es la ciudad de Dios, digamos, la película brasileña que describe el fenómeno de la favela. Son los pibes que pueden comprarse una moto, que andan con las mejores chicas, qué sé yo, empiezan a ser los liderazgos. De una sociedad hedonista, muchas veces en el peor del sentido, en el cual valés lo que tenés. Ya no vale ser un gran docente, un gran médico, etcétera, lo que antes valía, sino que estás tocado. Sí, yo creo que el gran cambio, vos decías en términos de una película, creo que estamos pasando de una película, de las viejas películas en blanco y negro a las películas en color. O sea, el fenómeno en parte crece y en parte se va haciendo más visible, porque van cayendo muchas barreras y porque además van sumándose nuevas generaciones a prácticas que tienen que ver no solamente con el consumo, sino con el riesgo, con las conductas de riesgo, en una cultura que en lo que hace a la juventud le exige y le propone todo el tiempo romper todos los límites, que la diversión, el bienestar, tiene que ver con cumplir la menor cantidad de normas posibles, ¿no? Entonces eso también marca una pauta y va estableciendo conductas y un determinado sentido social del consumo de sustancias y particularmente de alcohol. Creo que el problema más serio que nosotros tenemos es el consumo de alcohol. La puerta de acceso es el alcohol. Y creo que también tenemos un error de apreciación serio en cuanto a la cuestión de la seguridad, ¿no? Y que en esto se juega cómo nosotros como sociedad nos hacemos cargo del tema de la droga o lo seguimos poniendo como algo que viene de afuera y que nos ataca. Yo de acuerdo con él en el sentido de que la respuesta de la gendarmería y de la policía no alcanza. ¿Por qué? Porque el problema de las drogas y del narcotráfico
también tiene una dimensión fuertemente cultural y está instalado en las prácticas de relación social y de supervivencia de la gente. Entonces, hay muchas experiencias, esto la OEA en los últimos documentos lo muestra, donde una de las cuestiones más interesantes, los resultados más interesantes, se ha logrado transformando las condiciones de vida de determinadas poblaciones, donde el narcotráfico y el problema de las drogas era complejísimo y muy difícil de erradicar. No se erradicó solamente con intervención policial o militar, sino con transformaciones sociales que hicieron, además, un cambio cultural, que la gente se haga cargo, que la resolución del problema es también responsabilidad de cada uno de los que habitamos en la comunidad, ¿no? Me parece que ese es el cambio de enfoque, porque si no, esperar que venga alguien, la policía, el ejército, X, a resolver el problema, sigue repitiendo, casi te diría, una dinámica que tiene que ver con la construcción del problema de las drogas, que es la desresponsabilización, poner todo afuera y esperar, poner la culpa en el otro y esperar que la solución venga de parte del otro. No es menos cierto que aquel que denuncia tampoco tiene demasiado cobijo, que aquel que intenta combatir no siempre es bien tratado ni mucho menos resguardado. Y no es menos cierto que la justicia a veces parece una puerta giratoria donde termina cayendo muy poco. Y además el Estado, definitivamente cuando combate el narcotráfico, combate lo que se choca, el menudeo. Las bandas criminalizadas, francamente, gozan de muy buena salud y acrecientan su dominio, su poder. No son desarticuladas. No es Bernie el hombre que puede, es el que no puede, digamos. Pasa que la película en colores te muestra una realidad que no es los buenos y los malos. Nosotros cuando veíamos las películas de cowboys estaban los buenos y los malos, o los indios y los cowboys, y ahí está. Correcto. Hoy las bandas son articulaciones complejas que atraviesan todos los estratos de la sociedad. Entonces no está el narcotraficante que está escondido. No, además que tiene un nivel de organización descomunal. Y tiene un nivel de tecnología que es combatido con un altísimo. Estado desorganizado. Exactamente. O sea, es una batalla desigual. Exactamente. Porque es un Estado que no interactúa ni siquiera las fuerzas provinciales con la nación, digamos. O que tiene un nivel de interacción muy bajo. Sí, yo creo que esto es muy parecido a lo de la pobreza. En Argentina, que haya pobreza y que la gente pase hambre es una cuestión moral, no es una cuestión política ni económica, digo porque hay. Con la droga pasa exactamente lo mismo. Yo creo que es generadora de poder, de un poder parainstitucional que algunos se instalan desde ahí y construyen ese poder. Y eso es lo que cuesta desarticular. Porque fíjate, yo estuve en Medellín hace algunos años viendo de cómo se había resuelto el tema del barrio donde estaba Pablo Escobar, el Santo Domingo, y él me decía, es complejo, digamos, ¿no? Pero algunas medidas han sido muy simples. Por ejemplo, colocar un cabrecarril que permita que no se le cobre peaje al que venía de arriba, el habitante que venía de arriba, a trabajar en el centro. Y generó una integración. Es decir, hay medidas que son efectivas. Que venía de los montes. Claro, de los cerros a trabajar al centro de Medellín. Una biblioteca en medio de ese barrio espectacular que generaba pertenencia al barrio y quería eso, una limpieza en el barrio que quería eso. Bueno, ese es el Estado, digamos. Pero había una decisión política, política, que se había llegado a que el narcotráfico dominara prácticamente todo, que es Pablo Escobar estuviera dispuesto a pagar la deuda externa, con la cantidad de muertos permanente que había. ¿Por qué? Porque el narcotráfico no solamente es el tema de los barrios pobres donde se evidencia el consumo, el menudeo, el paco, eso que mata instantáneamente. También penetra en los centros de los sectores más poderosos y transforma culturalmente el lugar. Uno habla hace poco un informe claro sobre la cuestión de la 1-11-14, creo, donde el narcotraficante más importante, el peruano, que ahora no me acuerdo el nombre, estaba en un country, que podía ser Nordelta o Ezeiza, claro, pero estaba en un country, viven en un country. La otra cuestión es la cultura argentina, es muy penetrable, y después voy a dar el dato que da la UCA con relación de cuándo es el momento de mayor crecimiento y qué tiene que ver con la cuestión política. A mí también ahí me decían en Colombia, el peligro de la Argentina no es tanto ni el consumo, ni que sea un país de tránsito ni de consumo, sino que sea y que es un país de lavado, por cómo es el argentino. Culturalmente dice, bueno, yo me meto en este negocio, 10.000 dólares. Porque la droga necesita poder esa plata ser lavada. Hacer lavada. Y Argentina es un país
Tiene una ley, pero aparte culturalmente el argentino dice, bueno, qué sé yo, yo tengo un negocio, me va un poco mal, aumento con esto y entra en un berenjenal que no puede salir. El otro tema es el momento que el estudio de la UCA dice que hay mayor crecimiento, 2010-2014. Es el momento en que desde la política suceden cosas que nosotros denunciamos permanentemente y que no tenía ningún tipo de respaldo ni de la justicia ni nada, que es la valija de Antonini Wilson, es la efedrina, es el Cedronar dirigido por quienes están hoy procesados por el tema de la... Bueno, el Estado fue siendo copado. Hay, yo creo, ya políticas que se llevan adelante para copar también la legislatura. Si no, algunos candidatos nos explican de dónde sacan el dinero para poner semejante cartel que no sean del lavado de dinero de la droga. Bueno, yo creo que esta dinámica que vos describís no es particular de la Argentina, digamos. Esta es la dinámica de la droga en del todo narcotráfico como multinacional, porque el narcotráfico no deja de funcionar con las reglas básicas de una multinacional, con la misma tecnología, con los mismos criterios empresariales, de rentabilidad y demás, digamos. Ahora, yo creo que en la Argentina, yo tengo una salvedad para hacer, a mí me parece que el estudio del informe de la UCA es interesante como herramienta. Cuando el problema en Argentina también es que cuando se habla de drogodependencia se habla de narcotráfico. Y yo creo que el narcotráfico es un aspecto y la drogodependencia y después es otro. Toda la otra problemática que hasta diría que es más compleja, y te voy a decir por qué. El barómetro de narcotráfico plantea que su medición tiene que ver con la percepción de la gente acerca de cómo se configuran las prácticas del narcotráfico en su medio. Y esta es una información que es interesante para algunas cuestiones, para ver el modo en que la gente vive y se representa y qué tipo de conocimiento aporta, pero yo creo que queda pendiente un conocimiento basado en la evidencia de cuál es la dimensión real, digamos, cuáles son las prácticas, cuáles son las relaciones, qué tipo de incidencia en cada uno de los ámbitos de la vida social tiene el narcotráfico y cómo se... Porque si no, estamos trabajando siempre sobre una representación de lo que le parece a la gente. Correcto. Y eso para una política pública seria no es lo mejor. No es lo mejor, es importantísimo. Pero no es lo único. Necesitamos un conocimiento específico. Es una condición necesaria, no suficiente. Exactamente, exactamente. Y por otro lado, creo que, yo ya lo planteé cuando salió el primer documento de la Iglesia sobre el narcotráfico, que tenemos que discutir el problema de la asistencia. Y cuáles son las estrategias, cuál es la estructura y cuál es la política que el Estado se tiene que dar. Drogadicto de la droga. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos 2 o 3 problemas. Primero, cómo se aborda, cómo se trabaja con las personas que ya tienen un problema serio vinculado con el consumo. Y ahí tenés que segmentar y ver la diferencia que hay entre los sectores sociales, las edades, el género y demás, porque ahí tenés una complejidad. Después tenés que ver qué estrategia de prevención te das. Para no llegar a. Y después tenés que preguntarte por la brecha que existe entre la cantidad de gente que necesita asistencia y la asistencia que verdaderamente se da. La brecha es enorme. La ONU, la Organización Mundial de la Salud, plantea que la brecha es del 75% de las personas que necesitan algún tipo de asistencia que no reciben. No tiene. O sea, entonces, que solo la asistencia está dispuesta para 1 de cada 4. Exactamente. Con lo cual quedan siempre 3 afuera. Exactamente. Sin saber dónde ir ni cómo recuperarse. Ese es un dato fundamental. Sí, y otro dato más que me parece importante. El último, Fabián. Sí, sí. Cuando vos estudiás la edad de inicio en el consumo y estudiás la edad de inicio en la comisión de delitos, que son 2 estudios que nosotros estuvimos haciendo desde Fonga, vos ves que todo comienza a explotar entre los 11, 12 y 13 años. Y que entre los 13 y los 15 años hay una duplicación y una triplicación del consumo y demás, y de las prácticas delictivas. Entonces, eso marca que el problema no pasa estrictamente por ahí. Ese es un problema. Pero que el enfoque de una política pública tiene que ir más atrás. Tiene que ir a las edades más bajas de los chicos, porque ahí es donde se generan las condiciones de posibilidad de esa explosión. Toti, ¿lo último? Sí, un minuto. A mí me parece que el tema no es solamente una cuestión técnica. El hecho de que aparezca este informe pone en discusión, y a mí me parece que eso es lo importante, que antes estaba como relegado el tema.
es una cuestión política. Y todo en el momento en que hoy estamos viviendo de una degradación de la política, cada cosa que suceda tiene que ver con las cuestiones políticas. Ahora seguramente van a conversar sobre la cuestión de las barra bravas y del fútbol. Tiene que ver con la política. La presencia de barra bravas tiene que ver con que son grupos de choque de la política que se utiliza muy dinámico. Y no muy... de toda la política. No, pero digo y que en general veces autonomía. El que construye poder a partir de ahí. Y hoy ya no se necesita, fíjese, el tema de la droga es peligroso en cuanto al desarrollo de la política, porque el tema de los planes sociales, los punteros y todas esas cosas estaba de alguna manera controlada por la política, que entonces decía, cuando a alguien no le daba, se lo trae. Con la droga tienen autonomía absoluta estas bandas, absoluta, no necesitan de la política, al contrario, hoy ya creo que se instalan desde la política para desde ahí controlar todo, y ese es el peligro que corre la Argentina. Por eso también la recomendación de los obispos, que hay que pensar muy bien a quién se vota, y más allá de que simpatía tenga por qué partido, a mí me parece que hoy es necesario darle poder a los honestos y no al roban pero hacen. Héctor Totti, gracias por este ratito. Fabián Choso, gracias. Hasta la próxima, a ambos. Tema importante, trascendente, que sale de la coyuntura y que nos va a abocar seguramente una discusión que nos debemos dar, ojalá sea pronto, más temprano que tarde, porque acá el riesgo que se corre es aquello de Bertolt Brecht, ¿cierto? Es decir, golpearon la puerta de un vecino y para otro lado, golpearon la puerta de otro. Cuando estaban golpeando mi puerta, ya era tarde. Pausa, ya venimos.